Queridos amigos y amigas biloberas y biloberos, muy bienvenidos un día más a un episodio del programa de la vida biloba. Es un episodio muy especial el del día de hoy, porque es nuestro episodio 400 programas juntos, miles de personas en más de 90 países, algo que hace 8 temporadas, porque estamos terminando la 8ª temporada, parecía impensable. Pues se ha conseguido. Hemos llegado a la 8ª temporada y hemos terminado la 8ª temporada con todos vosotros y vosotras. Y me gustaría, de hecho he cambiado el plan de este programa 400, pero el contenido que estaba preparado lo tendréis también disponible. Y he preparado un programa muy especial. Llevamos mucho tiempo queriendo tener la entrevista que vamos a tener después con la ONG Open Arms, con la cual pues hemos colaborado en otras ocasiones, y espero que os guste mucho. Estoy segura de que va a ser maravillosa, un aspecto diferente al que estamos acostumbrados a escuchar en los medios, en las noticias. Y también quería daros desde luego las gracias por estas 8 temporadas juntos. Hemos pasado de todo, ha habido muchos cambios, los programas siempre están vivos, sea como sea que se emitan, y al final los hacemos las personas. Así que lo que quiero es daros las gracias por estar ahí, por vuestra participación, por vuestras solicitudes, emails, mensajes de WhatsApp, por vuestra participación en las redes sociales y por hacer la vida biloba con nosotros, como solemos decir al final del programa, siempre que hagáis la vida biloba, viváis la vida biloba conmigo. Así que hoy, para cerrar esta 8ª temporada y darnos un tiempo de descanso, sí que os voy a decir que por primera vez en todos estos años, este tiempo entre temporadas que coincide con el verano, no vamos a emitir, pero tenéis el podcast y tenéis también en el canal de YouTube un montón de contenido en abierto. Vamos a descansar porque lo cierto es que desde el verano, antes de la pandemia del 19, pues no ha habido posibilidad de descansar como hay que descansar y desconectar. Así que vamos a dar ejemplo y vamos a parar el programa, y en septiembre estaremos de vuelta con la 9ª temporada, que da hasta vértigo, se me encoge el estómago, da hasta vértigo decirlo. Así que nada, vamos a comenzar el programa de hoy y vamos a hacerlo con nuestra versión oficial. Bienvenidos a La Vida Biloba, tu espacio-tiempo donde creemos que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedades, donde creemos que la salud es vivir con alegría, conscientes, de forma autónoma y solidaria, y cumplir tus sueños. Soy la doctora Nuria Lorite Ayán y comenzamos. Pues muy bienvenidos, queridas amigas y amigos, a La Vida Biloba. Como hemos comentado, hoy es un día muy especial para nosotros. Os recuerdo que estamos en nuestro episodio 400, terminando la 8ª temporada, y que puedes acceder a todo el contenido en la web lavidabiloba.com. Es muy importante para nosotros, como sabéis, nuestra definición de salud, que hoy hemos hecho nuestra entradilla clásica al programa. Y en esa definición de salud hablamos de la salud física, mental, emocional y social. Por lo tanto, hablamos mucho de temas que se relacionan con el medio ambiente, con la sociedad. Y hoy tenemos, como además habíamos anunciado, una entrevista muy especial. Estamos con Ángeles Sher de Open Arms. Hola Ángeles, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bienvenida a La Vida Biloba. Ángeles es la coordinadora pedagógica de Open Arms, una ONG con la que ya hemos colaborado en otras ocasiones desde el programa, y que hoy tenemos por un tema muy especial, y además estamos muy contentos, lo hemos comentado entre otros compañeros, de que sea el cierre de nuestra 8ª temporada, pero quiero decir que es importante para nosotros también que coincida en las fechas en las que estamos achicharraditos de calor, pero justo en verano y en una época muy especial para vuestro trabajo. Y para dejarte hablar a ti, que yo si no me enrollo mucho,
He preparado unas preguntas, pero tú siéntete libre de comentarme lo que creas oportuno. Recuerda que tienes a nuestros oyentes al otro lado, estarán escuchando, estarán viéndonos. Y cuando hablamos de Open Arms, cuando yo he hablado con los colaboradores, vamos a hablar con Open Arms, todos han dicho, ah, sí, los rescates en el Mediterráneo. Pero no tantas personas saben que también trabajáis en tierra y que tenéis esta unidad o departamento, no sé cómo la llamáis, de acciones pedagógicas. Así que ya te dejo a ti que me cuentes qué actividades hacéis en mar y en tierra. Y de manera muy especial también, lógicamente, estamos diciendo, estamos en verano, cómo está el Mediterráneo. Y yo quiero saber, de manera muy especial, llevo mucho tiempo dándole muchas vueltas a la cabeza, ¿por qué huyen las personas de sus países? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo llegan y cómo se recuperan? Todo esto me gustaría saber. Bueno, empiezo con la Empieza primera por donde parte quieras. sobre quiénes somos y qué es lo que hacemos. Ujú, Nosotros empezamos en 2015 ante una iniciativa de Óscar y Gerard, que son los fundadores de esta ONG y que eran socorristas en las playas catalanas desde hacía más de 20 años, y ujú, decidieron ir a Grecia en ese momento porque había muchas informaciones que llegaban sobre embarcaciones que estaban llegando a las islas griegas a través de la ruta turca, embarcaciones muy precarias. Había muchos naufragios en ese pequeño tramo que separa Grecia de Turquía, y no había nadie atendiendo esa emergencia. Esa fue la primera parte, cómo empezamos nosotros. ujú. En 2016, Europa firma un acuerdo con Turquía por el cual se compromete a pagarle 6.000 millones de euros en 2 cuotas, y Turquía cierra la puerta. Fue una de las grandes externalizaciones de fronteras que hizo Europa en ese momento. ¿Y qué significó eso? Pues bueno, que muchas personas que estaban huyendo de los conflictos como eran Siria, Irak, Irán o Afganistán, decidieron dar la vuelta e intentar encontrar otra ruta que les permitiera acceder pues, a Europa huyendo del horror, huyendo de esas guerras, de esos conflictos. Ujú. Aquí lo que sucedía es que las embarcaciones seguían siendo muy precarias, bueno, y lo que sigue sucediendo, Sí. y sobre todo que el tramo, el camino que tienen que hacer es muchísimo más largo, no solo por tierra, sino también por mar, y entonces, pues bueno, la situación es mucho más complicada. Nosotros no solo hacemos este trabajo de atención a la emergencia en el mar, que es nuestra principal labor y por la cual se nos conoce, Sí. sino que además en estos años nos hemos ido adaptando también a otras emergencias. Después de oír muchas veces en el barco a las personas que rescatábamos que decían que si lo llegaban a saber no habrían venido por la falta de información, decidimos ir a Senegal y empezar a trabajar con entidades locales allí para poder llevar esa información que no les estaba llegando. Eso, No solo llevar esa... ahí te voy a interrumpir, porque era una de las preguntas que tenía preparadas para Ah, hacerte. vale. Eh, Ah, toda- Dices bien, huyen de las guerras y, es algo terrible hoy ya tener que irte de tu casa y hacer ese tránsito que encima ahora es más largo, es más peligroso, como dices, pero las personas son conscientes o solo algunas de a lo que se enfrentan o no tienen prácticamente información y no saben qué va a ocurrir. ¿Qué es lo hay que poca vivís vosotros? información y sobre todo hay información errónea. Y Ujú. también hay una parte de que el imaginario europeo ha hecho mucho daño, y desde este lado la diáspora también, al no contar pues eso, los peligros o las barbaridades que pasan durante ese camino. En Ujú. el caso de Senegal, pues son migraciones principalmente económicas. Es un país que ha estado colonizado durante siglos por Francia, y hay un imaginario europeo que distorsiona completamente lo que es la realidad de una persona que emigra de esta manera, pues eso, hacia Europa. Luego también en el caso de Senegal se ha sumado el tema de esos acuerdos siniestros de pesca que ha hecho Europa con Senegal, y por el cual hay barcos principalmente
franceses y españoles, pero también asiáticos, pues expoliando toda esa zona de mar. Y bueno, y hay que saber que Senegal principalmente, pues bueno, vive de la pesca, también del turismo, y que el aumento de ese flujo migratorio vino también después de esta pandemia terrible, porque hubo eso, pues daños colaterales en la economía del país, pero además se le sumó este acuerdo que digo siniestro de la pesca. Y entonces, si te están ahogando por todas partes, evidentemente vas a querer salir a respirar e intentar encontrar pues un futuro. Muchas de esas personas, además, eso, tienen cayucos porque son pescadores, con lo cual, pues bueno, pues agarran el cayuco y tiran hacia arriba a ver si pueden conseguir llegar hasta las Canarias. También hay otros que hacen esa ruta en dirección a Libia, una ruta más larga además, y que los lleva a pasar, pues bueno, por peligros que ni nos podríamos imaginar, barbaridades varias, pero además cuando llegan a Libia encuentran que es un estado desestructurado, que es un país que lleva en guerra civil muchísimos años, casi 12 años ya, ¿no? Para 13. Sí. Y bueno, y ahí los encierran en centros de detención, que son campos de concentración, literalmente. Libia también es un país que actualmente está avalado y financiado por la Unión Europea, con lo cual todas esas salvajadas se están haciendo con conocimiento de Europa. Y bueno, pues las personas se ven en esta situación terrible y únicamente les queda la oportunidad de intentar salir por mar, porque por tierra va a ser imposible, y alcanzar pues eso, pues un futuro. Como decía, tenemos varios proyectos también ahora Sí. cuando empezó la pandemia y nosotros teníamos los barcos parados, empezamos un proyecto COVID con hospitales de aquí de Barcelona, empezamos a hacer PCRs masivos, empezamos a evacuar a personas mayores de las residencias de ancianos para poderlos tener protegidos y aislados. Y después empezó este conflicto de Ucrania y aquí nos pusimos también a disposición de poder hacer vuelos humanitarios para evacuar a las personas que estaban huyendo del conflicto, y detrás de eso se sumó ese terremoto terrible que tuvo víctimas en Turquía, pero también en Siria, y Sí. conseguimos llevar ayuda humanitaria, principalmente sanitaria, a los hospitales del norte de Siria, con lo cual en estos años pues nos hemos ido convirtiendo en una ONG que lo que hace es atender la emergencia allá donde se necesite. Y dentro de eso, nosotros los voluntarios, cuando empezamos, yo empecé hace 7 años ya, la ONG va a cumplir 8 años, teníamos, cuando íbamos de misión, teníamos la responsabilidad de cuando llegábamos a tierra contar qué es lo que estábamos viendo. Sí. Y a raíz de eso, Supongo a yo mí que os saldría de manera natural, aunque no os dieran la bueno, responsabilidad. sí, se sale de manera natural, pero había muchas entidades que te pedían que fueras y contaras Sí. para que la gente pudiera saber qué es lo que estaba pasando, pues eso, en el mismo mar que tenemos aquí, por ejemplo, en Barcelona, en el mar Sí. Mediterráneo, y en el cual, como tú has dicho antes, llega una época en la que nosotros disfrutamos y lo pasamos bien, muchos nos acercamos al mar, pues eso, para disfrutarlo o para estar con la familia. Y bueno, y unas millas más allí, pues están pasando barbaridades que de verdad ojalá ninguno tengamos que vivir, porque son, iba a decir indescriptibles, no, desafortunadamente son descriptibles y son las salvajadas máximas que puede hacer el ser humano. Entonces, bueno, a raíz de eso y para llegar a los más pequeños, era importante poner contexto sobre qué es lo que estaba pasando y por qué las personas se estaban moviendo de sus países. Y Claro. sobre todo también para entender la migración de una manera positiva, no negativa, porque muchas veces el discurso general o lo que leemos en prensa es que hay una invasión o una crisis migratoria, y no se habla de la migración como algo innato en nosotros, en los seres humanos, que somos una de las especies animales, perdón, que hay en este planeta que migran, y sí somos la única especie animal que cada vez pone más trabas a algo pues que es natural en nosotros, y es que los seres humanos, desde que nos pusimos de pie y empezamos a caminar, nunca hemos dejado de hacerlo.
con lo cual queremos parar ese discurso terrible en cuanto al hecho migratorio, reflexionar sobre que al final, pues en la península somos también una mezcla de varias culturas, porque ha De muchas, habido de hecho. muchos pueblos que han pasado por aquí, claro, Sí. y no nos paramos a pensar en eso, que a lo mejor tenemos una abuela, una bisabuela o tatarabuela, o ya si tiras para atrás es todo el mundo de todas partes, y creemos que somos aquí una etnia pura y que no nos hemos movido del sitio, y sobre todo que no vamos a dejar que nadie que sea diferente se acerque aquí. Pues bueno, es plantear eso, la migración como algo positivo, como un enriquecimiento tanto para la persona que migra como para el país que recibe esa migración, y lo que intentamos es fomentar que piensen, Ujú. porque con las redes sociales nos hemos encontrado que los más jóvenes, pues bueno, recurren a las redes sociales para eso, o para ocio, o para encontrar información, y muchas veces las informaciones que encuentran son informaciones basura, Y muy con un sesgadas. discurso, Mm. sí, y con un discurso tendencioso, que además ya hemos oído ese discurso en este país. Tenemos un discurso muy feo que huele a naftalina, o sea que está ya completamente caducado, pero que se sigue replicando como si fuera una verdad absoluta, y que lo único que hace ese discurso es agredir a determinados colectivos, que siempre son colectivos que están pues en un estado de vulnerabilidad y que no se pueden defender al final, pero Mm. sobre todo, pues bueno, lo que hay que hacer es acabar con esta violencia que hay en el ambiente, y convertir eso, el hecho migratorio, en algo positivo y en algo que va a seguir sucediendo. Que va a Porque seguir al final es ocurriendo. como si, claro, al final es como si intentaras que la lluvia no tocara el suelo. Es Mm. imposible, la lluvia siempre va a tocar el suelo. Entonces, En cualquier caso, al hilo de esto que estás comentando, eh, hay factores que tú has nombrado, factores económicos, las guerras, que tienen que ver con la organización sociopolítica del mundo, eh, pero luego está el clima en sí mismo, que el clima y los desastres naturales, tú dices, Turquía cierra las puertas y luego necesitan ellos ayuda humanitaria. claro, El clima es responsable, siempre lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, de la claro, mayoría de las migraciones, porque si el clima cambia en un sitio y se hace más adverso, no hay cultivos, básicamente, por eso. claro. Ahora vemos No hay cómo. condiciones para vivir, sí, Entonces, para subsistir. ahí, como decir, las personas que migran no tienen la culpa. En nuestro pequeño territorio, las personas se van de las ciudades al campo, del norte, del sur al norte para estar más fresquitos. Hacemos Claro. también ese tipo de ajustes. Es un comentario muy sencillo, pero quizás quien nos esté escuchando también para poder reflexionar y comprender Sí. qué es lo que está pasando. Y Claro, no. Los motivos al final por los cuales la gente emigra son motivos muy diferentes, pero sobre todo son motivos, como decías tú, con el tema del clima, que no han provocado esas personas. mm, Y sin embargo se encuentran en una situación X y tienen que abandonar sus países. Nadie lo hace por gusto, nadie se va exacto. de su casa por gusto ni se separa de su familia. Y al final, pues bueno, se encuentran en una situación terrible, y delante un muro gigante, o una barrera líquida, como es el caso del Mediterráneo, y no nos damos cuenta de que esas personas fuimos nosotros hace pocos años. mm, Que aquí hubo una guerra civil y a la gente se le olvida, no hemos hecho limpieza con eso, no tenemos memoria histórica en este país, cosa que es terrible. De esto también hablamos en las escuelas, porque no se habla de la memoria histórica, no se hay, habla de hay esas muchas, migraciones, de la exacto, cantidad de gente, de exiliados claro, que la hubo. cantidad de gente, claro, que se tuvo que exiliar e ir a otros países pues buscando un futuro. Tampoco se habla de la parte de la responsabilidad que tenemos como país en cuanto a esas migraciones, de esa industria salvaje armamentística que tenemos en este país, porque desde este país estamos produciendo muerte. Si producimos bombas y producimos balas y producimos tanques, pues al final estamos produciendo muerte, porque esas bombas y esas balas van a ir
pues ya lo sabemos, a bombardear algún país o hacerle Son daño a las alguien. incongruencias de prácticamente todos los países en realidad. Vamos a Claro, hacer una puntualización. Nos escuchan desde más de 90 países. Nosotros emitimos desde España, por lo tanto somos un país mediterráneo. Y es verdad que aunque haya migraciones en otros lugares del mundo, porque como bien dices, lo hay en todos los lugares del mundo, pero el Mediterráneo por sus circunstancias es uno de, esta zona nuestra mediterránea es una de las zonas más curiosas, conflictivas y llamativas y dignas de estudio. Eso es así, porque también nos escuchan mucho en México, en Estados Unidos, y ellos también tienen ahí un también conflicto tienen una desde ruta, sí. Sudamérica, Centroamérica para el norte. Y efectivamente, como dices, nadie quiere abandonar su tierra, su familia, le gustaría vivir en donde ha nacido, o por lo menos estar cerca de sus raíces, ¿no? A lo mejor cambiarte de población o de ciudad, pero no tener que emigrar tantísimo. Y estabas hablando de esa búsqueda, digamos, de información y de esa información que aparece sesgada, que aparece filtrada, lo que escuchamos no solamente en España, sino en muchos países. Eso es lo que quería comentar. Relacionado con la migración y cómo tenemos esa facilidad para olvidar que en nuestras familias, casi que todos, tenemos a alguien que emigró, que volvió, que emigró, que se quedó, y a lo mejor familia que ni conocemos en otros países, porque no es como ahora que nos podemos ver por videoconferencia cuando tienes tecnología. Antes nada, era Dios para siempre. A mí me Sí. parece terrible. Y, y poniéndonos en la parte positiva, estamos hablando contigo por las acciones pedagógicas. ¿En dónde las hacéis? Y cuéntanos cómo se recibe la información que vosotros dais, qué cambios hay, qué cara ponen, qué os preguntan. Yo, mira, con los niños siempre digo que todo es fácil. Son como una esponja y sobre todo ellos no hacen ningún tipo de diferencia con sus compañeros. Entra un compañero nuevo a la escuela y sobre todo los más pequeñitos es como la ilusión de viene un compañero nuevo, un amigo nuevo, qué bien. El discurso empieza a cambiar, yo creo que a medida que entran en el instituto y sobre todo que empiezan a consumir toda esta información basura. Nosotros el proyecto pedagógico lo empezamos a los 3 años y hasta la universidad, y entonces tenemos charlas divididas por ciclos. Con los más pequeñitos hablamos de la migración, enseñándoles otras especies animales en el planeta que migran y que son muy iguales a nosotros, que al final, pues eso, hay pájaros de colores, igual que los seres humanos, que viajan de aquí para allí, por el clima muchas veces, que eso no es algo negativo, sino que es algo positivo. Y, y sobre todo lo que les enseñamos es a ponerse pues en la piel de otras personas, porque pues bueno, estamos en un momento en el que estamos muy conectados tecnológicamente, pero estamos completamente desconectados entre nosotros como seres humanos. De hecho, estamos deshumanizando a muchas personas. Somos capaces de ponerle etiquetas terribles a muchos seres humanos con una trayectoria horrorosa y que han tenido que llegar aquí en situaciones pues completamente vulnerables y lamentables, y nos es muy fácil etiquetar a la gente sin saber absolutamente nada. De hecho, eso ya entra dentro de ese discurso del odio al diferente. También hablamos del tema de las diferencias que hacemos con personas de diferentes etnias, porque no es lo mismo un refugiado de la guerra de Ucrania que uno que sale del conflicto del Yemen. O sea, ahí ya estamos diferenciando. Tenemos un miedo y un odio hacia el que consideramos pobre, y sobre todo desde arriba o desde incluso los medios se nos vende un discurso del miedo que lo que hace es controlar a la población. Se nos está metiendo pues
pues esa información horrible que dice que van a venir aquí y nos van a robar todo y nos van a dejar sin nada. Y no, la gente viene a sobrevivir y sobre todo hay que pensar una cosa, los seres humanos sí que tenemos algo en común y es que queremos ser felices. Entonces, negarle la oportunidad a una persona a tener un futuro o a ser feliz es una canallada absoluta. Es una canallada y sobre todo es de una falta de empatía y de memoria, como decía antes, no tenemos memoria histórica y eso pues para un pueblo es terrible porque un pueblo que no tiene memoria histórica tiende a repetir lo que ya hizo antaño y vamos camino a hacer eso en Europa. Ya estamos viendo cómo esos discursos del odio pues van subiendo, no solo en Europa, en Estados Unidos también, cuando tenían a este señor del peluquín, estaban haciendo exactamente lo mismo, el mismo discurso terrible de odio al más pobre o al más vulnerable. Pero eso hay en Y entonces general, hay que hay, revertir. sí, hay en general, de hecho está calificado a nivel también, digamos, de atención psicológica, el miedo a la pobreza. Eh, el miedo a la pobreza siempre ha existido, es algo innato en los humanos, el miedo a perder todo, pero cuando eh, viene alguien o estás rodeado o en contacto con, es ese temor a que te vaya a ti a pasar también, a como que se contagie eso, es un temor irracional. Entonces es muy importante que tengamos, como estás comentando todo el tiempo, una información correcta, veraz y conocer la experiencia de otras personas, de las personas que lo han vivido. Y en este tema de conocer la experiencia de otras personas, tenéis una parte en la que dentro de que hay cuentos, libros, cuéntanos esto, que es un poco De hecho, más... sí, lo de los cuentos empezó hace 2 años y medio. Bueno, yo había empezado con la misión de Josefa, que es el primer cuento que hicimos. Yo bajé muy mal de esa misión y tenía que escribir lo que había pasado para poder ordenar mi cabeza y para estar como en paz conmigo misma y con la humanidad. Y entonces un día me llama una chica que es Chantal Vizcaíno, que es ilustradora de cosas varias, es ilustradora. eh, y se ofrece como voluntaria. Y entonces empezamos a darle vueltas a la idea de poder contarle a los más pequeñitos historias reales y empezamos a construir cuentos con historias reales de personas que habían estado en el barco porque creíamos que era fundamental. Si alguien te cuenta una historia es para que no se olvide, pero sobre todo que era fundamental que los más pequeños vieran que eran historias como las de tu vecina, tu madre, tu prima, cualquiera de nosotros, de gente que tiene que verse forzada a huir de sus países por motivos X, cada cuento tiene un tema, y, y al final es como acercar a esas personas a la gente de aquí y decir, oigan, que soy yo, pero del otro lado del mar Sí. y que esta persona únicamente por el episodio concreto de haber nacido en determinado país no va a tener las mismas oportunidades que yo que nací en otro país. Entonces, para hablar de eso, de Pero esa lotería que te cae en la vida el día que naces y ya se lógico, decide cosas. entiendo que los cuentos no son cuentos, son para niños, son para los Sí, pequeños, entonces los cuentos, están sí, 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 adaptados, sí, sí. lógicamente. Están adaptados desde los 3 años, se puede hacer lectura con la familia. Y aquí a esta colección se unió La Galera para poderle dar forma y Foreign Office, que fue quien nos puso en contacto con La Galera. Y lo que hicimos fue convertir a los personajes reales en animalitos para que Sí, fuera mucho más dulce acercarlos. Pero no son unos animalitos cualquiera. También para darle un poco la vuelta buscamos animales de la zona que estuvieran en peligro de extinción, también por culpa de los seres humanos, y poder entender el planeta como un todo y entender que los seres humanos somos capaces de hacernos daño entre nosotros, pero también le estamos haciendo daño pues a otros seres vivos del planeta. Y eso nos lleva pues eso, a pensar que si no hacemos un cambio desde ya,
en la vida de este planeta, pues bueno, pues la tendencia es que vamos a acabar desapareciendo. El planeta no va a desaparecer, pero nosotros sí va a haber una extinción aquí masiva y el planeta, pues bueno, volverá a florecer otra vez como ha ido haciendo durante, pues eso, Bueno, eras y eras. lo que estás comentando, además, no nos queda ya mucho tiempo. Vamos a poner los enlaces en la descripción, como hacemos siempre del episodio de hoy. Lo que estás comentando está dando lugar, de hecho, lo comento desde el punto de vista de la salud, a una situación de terror, de ansiedad climática, por así decirlo. eh, por efectivamente pues todos los cambios que están habiendo y el temor a qué puede ocurrir. Y en este sentido, pues lo que invito a nuestros oyentes es que, bueno, nos pueden escribir, les podemos enviar enlaces para que estéis, digamos, viviendo esto, no con esa tranquilidad de no hacer nada, sino con la tranquilidad de que la extinción no ocurrirá mañana. Esperemos que de momento no se ha detectado ningún asteroide que esté llegando directamente a la Tierra tampoco, pero sí es verdad que el clima, que es como decíamos al principio uno de los factores que más promueven, porque al final el clima afecta a los recursos naturales, la ganadería, la agricultura, y ahí ya empieza la pesca, y ahí ya empieza a moverse todo, desde ahí ya Todo. empieza a moverse las luchas, como ha ocurrido desgraciadamente en el mundo toda la vida. Pero en estos días es lo que tú y yo estamos hablando, estamos escuchando en las noticias hablando de que está hirviendo la tierra. O sea, a mí me ha parecido una Sí, frase sí, muy está bien. desafortunada, realmente, porque yo misma hice ¡pum! Y lo apagué, porque dije, a ver, yo soy muy consciente de lo que está ocurriendo con el clima. Cuando te dicen aquí que está hirviendo la tierra, hirviendo el clima, me parece eh, que hay que ofrecer también eh, recursos y herramientas a las personas, porque otra cosa que supongo que lidiáis con ello es, no se puede contar todo y a todo el mundo de la misma manera, porque tú has repetido en varias ocasiones, hay que rehacerse de lo que se vive en el barco, en los países a donde vais, y eso no es fácil. Y entonces cada No, persona puede aceptar una cierta cantidad de información, por así decirlo. Mm. y de tristezas. Y de tristeza, claro, o sea, de Eh, información, de sí, tristeza, de drama, y luego habrá muchas personas, y como ya nos queda poquito, que se sienten que, ¿y yo qué puedo hacer? Y claro. es la pregunta que te lanzo. ¿Cómo puede la gente? Bueno, Estamos en La Vida Biloba, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo. cada uno puede colaborar de la manera que buenamente pueda. Hay gente que se acerca a nosotros y como no puede colaborar activamente por el perfil que tiene, colabora económicamente. Luego hay personas que sí que pueden colaborar y entonces se meten en la página de voluntarios y se inscriben allí. Y luego yo creo que cada uno tiene que colaborar pensando en su día a día, en qué acciones Mm, hace desde que se levanta hasta que se acuesta por la noche, porque al final cada pequeño cambio que hagas, el día que pues eso, decides irte a comprar una camiseta que vale 2 euros, no estás pensando que hay detrás de esa de camiseta esa que vale dos camiseta. euros. ¿Eh? Entonces, quítate esa camiseta de 2 euros que no te hace falta. Empecemos con yo esto no lo he dicho al principio, yo era restauradora de antigüedades, tenía mi empresa antes de empezar en esto Mm, y siempre hablaba cuando daba charlas sobre el cuidar las cosas, que mm. estamos ahora en la era de todo fácil, rápido y desechable y se nos olvida que todo ese desecho que estamos generando va a provocar también un impacto en el planeta Claro. y sobre todo no somos conscientes de que antes las cosas se hacían para que duraran. En cuanto a eso del impacto del planeta y al tema de las migraciones climáticas, lo meto ahí al final, Mm, hicimos un material conjuntamente con Teachers for Future, sí. que está subido a la página de Teachers for Future Spain, y que Ujú. es un material que cualquiera puede descargarse Vale, para pondremos poder el interesarse enlace. por el tema de las migraciones climáticas. Ujú. Cosa que es
lo que vamos a ver pues en los próximos años. Lo estamos viendo ya, incluso dentro de la península, lo que tú decías, la gente del sur va a subir al norte porque no va a haber condiciones para poder vivir en el sur. Y hay que prepararse para esa acogida real. ¿Qué podemos hacer? Pues acoger realmente y con cariño a la gente que ya ha llegado, como nos gustaría que nos acogieran a nosotros, cosa que no estamos haciendo. Cuando pasó lo de Ucrania, todo el mundo se acercó a Polonia o a cualquier frontera del país pues eso, a levantar gente de Ucrania, autocares, taxis, furgonetas, tal. Lo podemos hacer, refugees welcome, pero refugees welcome de todas partes, no solo que son de determinada etnia, porque en eso somos muy cínicos. Entonces, refugees welcome everywhere y cuando se necesite, porque a lo mejor mañana somos nosotros los refugees. Es que no se sabe, la vida efectivamente da muchas vueltas. Y no sabemos lo que podemos pasar. Es a veces tan sencillo y tan liviano como que te cambias de ciudad y en esa ciudad dicen, esta Ángeles es una forastera. Claro. y ya. Sí, y te relegan ahí, no se relacionan contigo hasta que pasa como una mucho paria. tiempo. Claro, bueno. Entonces, cuidado cómo nos portamos. La cosa es portarse bien siempre. Aunque sea por egoísmo, por decir, el día de mañana voy a querer que alguien se porte bien conmigo. Pues duermes mejor. Yo creo que la otra parte que te diría es que pienso que hay mucha más gente buena en el mundo y que lo que nos hace falta la mayoría de las veces es tener la información para también poder hacer valer nuestra opinión y nuestros derechos como seres humanos, no como ciudadanos de tal o cual sitio, sino como seres humanos en general. Y tengo que dejarte porque no nos queda mucho tiempo, pero también te invito a que en cualquier otro día estés aquí con nosotros, Ángel Lesier de la Coordinación Pedagógica de Open Arms. Nosotros vamos a poner, como digo, los enlaces a la web y a toda la información que nos has dado, y quiero agradecerte por tu tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos de una manera tan clara y tan transparente cuál es la situación, y también pues deciros que lo dejo para el final, que felicidades por el valor, por el coraje también vuestro, por la valentía, porque, repito, sé que no es nada fácil vivir estas circunstancias y luego seguir su vida normal en el día a día. No es fácil. Necesitaréis... Bueno, ya no vuelve a ser normal. Necesitaréis lo que se conoce como normal. Exacto, necesitaréis mucho cariño también y mucha ayuda psicológica, así que por tanto tenemos afortunadamente un departamento de psicólogas voluntarias que son una preciosidad y que nos acompañan y nos apapachan, o sea que eso yo desde aquí las psicólogas pues muchísimas gracias, que se nos acaba el tiempo y esto es irremediable. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, por toda tu información. Gracias, Nuria, un abrazo por darnos muy grande. El espacio. Un beso. Hasta pronto. Que vaya muy Muchas bien. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, queridos amigos y amigas, biloberos y biloberas, hemos llegado al final de este episodio número 400, que ha sido muy especial, como ya habéis escuchado, muy intenso. Realmente en la descripción tenéis los enlaces e información extra por si queréis ampliar información respecto a los temas que hemos hablado. Y nada, os esperamos dentro de poco, comenzando la 9ª temporada. Así que recuerda sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo día. Vive conmigo la vida biloba. ¡Feliz verano, amigos y amigas! Y descansad mucho. Y a los del sur, ¡feliz invierno! Que estáis helados. Mandáis fotos de muchos sitios y me encanta veros. Un beso muy grande a todos. Os quiero mucho.